Saludos cordiales, estimados estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. En esta oportunidad continuaremos desarrollando el curso de Física Fundamental 2. Recuerden, el código del curso es el FE229 y en esta oportunidad estudiaremos la denominada Ley de Gauss. En las clases anteriores hemos estudiado los principios de generación de la electricidad. En la siguiente clase estudiamos un poco sobre la ley de Ohm y la ley de Watt como las leyes fundamentales de la electricidad. Adicional a eso, en nuestra clase anterior estudiamos lo relacionado a la ley de Charles-Coulomb o la ley de cargas. En esta oportunidad desarrollaremos la ley de Gauss y cómo se relaciona también con la carga eléctrica. La ley de Charles-Coulomb nos decía cómo podíamos calcular la fuerza entre dos cargas puntuales, entre una carga 1 y una carga 2. Una podía ser positiva y otra negativa. Recuérdense que Benjamin Franklin fue el quien le dio el nombre a las cargas tanto positiva como negativa. Bien, a continuación estudiaremos la ley de Gauss. Es una ley interesante también en el estudio de los campos magnéticos, en la cuestión de flujo de corriente. Es bien importante estudiar esta ley porque nos adentra un poco más en este conocimiento de la electricidad. Bien, a continuación veremos nuestros objetivos. El objetivo de clase, pues tenemos 4 fundamentales. El primero es que determinemos la cantidad de carga dentro de una superficie cerrada, examinando el campo eléctrico en la superficie. Ese es nuestro primer objetivo de clase. Nuestro segundo objetivo es comprender el significado de flujo eléctrico y cómo se calcula. El tercero es aprender cómo la ley de Gauss relaciona el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada con la carga encerrada por la superficie. Y el cuarto objetivo es aprender a usar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico. Esos son nuestros objetivos de clase. Muy bien, pasando entonces un poquito al desarrollo de la clase, tenemos a los precursores de la ley de Gauss. Y tenemos a un primer precursor como lo fue Michael Faraday. Michael Faraday fue uno de los primeros también que estuvo estudiando la cuestión de los campos eléctricos. Él nació entre 1791 y falleció en 1867. Además, como otro precursor tenemos a James Clerk Maxwell, conocido más bien por sus leyes de Maxwell. Y entonces un personaje importante en la cuestión del desarrollo de las matemáticas y que permitieron formalizar las leyes del electromagnetismo está nuestro personaje principal del día de hoy, como es Johann Carl Friedrich Gauss, que nació en 1777. A él es el que vamos a estudiar a continuación. Y pues tiene muchas aplicaciones en la electricidad cada una de las investigaciones que realizó Carl Gauss, más conocido como Gauss únicamente. Muy bien, ¿cómo nos introducimos entonces a la información que tenemos para esta clase? Nosotros estamos estudiando todo lo que es el campo de la electricidad. Y dentro del campo de la electricidad tenemos un concepto interesante que se conoce como flujo eléctrico. Como observan ustedes en la figura que les aparece en la parte izquierda de la pantalla, aparece una figura con una especie de cuadrado siendo atravesado por muchas líneas. Si lo observamos de una forma vertical, podríamos ver como que fuera nuestro calentador de agua y está saliendo muchos chorritos de agua o líneas de agua, ¿verdad? Entonces, en el capítulo anterior del estudio de la electricidad describimos de una manera cualitativa el concepto de líneas de campo eléctrico. Y ahora pues vamos a ocuparnos de las líneas del campo eléctrico con un enfoque más cuantitativo que cualitativo. Entonces, al hablar de cuantitativo, pues vamos a calcular. Muy bien, consideramos entonces un campo eléctrico que es uniforme tanto en magnitud como en dirección, similar al que se muestra en la figura del lado izquierdo de su pantalla. Las líneas de campo penetran en una superficie rectangular de área A. Observen ese cuadrado que aparece ahí, o un rectángulo,
el área de ese rectángulo es el área A. Y el plano tiene una orientación perpendicular al campo. Observen que las líneas que atraviesan ese rectángulo son perpendiculares al área A que lo ocupa. Muy bien, el número de líneas por unidad de área se conoce como densidad de líneas y es proporcional a la magnitud del campo eléctrico. Eso lo tenemos que tener bien en cuenta. El número de líneas por unidad de área, conocido como la densidad de líneas, es proporcional a la magnitud del campo eléctrico. Por tanto, el total de líneas que penetran en la superficie es proporcional al producto E por A. La E simboliza a esa densidad y la A pues simboliza el área de la superficie. Muy bien, a este producto de la magnitud del campo eléctrico E y el área A perpendicular al campo se le conoce como flujo eléctrico. Entonces, a ese producto del área por la densidad del campo eléctrico se le conoce como flujo eléctrico y regularmente está representado por la letra Φ mayúscula. Φ mayúscula entonces es igual a E por A. Bien, entonces, con base a las unidades del sistema internacional correspondientes al campo eléctrico E y al área A, entonces el flujo eléctrico se expresa en newtons metros al cuadrado entre coulombs. Si observan, las unidades son exactamente las mismas que las unidades de la constante de proporcionalidad que aparece en la fórmula para calcular la fuerza entre dos cargas. El flujo eléctrico es proporcional al número de líneas del campo eléctrico que penetran en una superficie. Si la superficie en cuestión no es perpendicular, como en el caso de la que tenemos actualmente, si se diera el caso de que la superficie no es perpendicular al campo, el flujo que pasa a través de él debe ser menor que el resultante si se utiliza la ecuación de E por A. Lo anterior es comprensible si toma en consideración una figura, digamos, donde tenemos un objeto o donde tenemos una superficie que es atravesada por líneas que no son perpendiculares al plano, donde la norma en la relación con la superficie forma un ángulo, ¿verdad? Entonces, si el objeto que está siendo atravesado por las líneas de campo magnético no es perpendicular a esas líneas, entonces tenemos un ángulo que regularmente lo representamos con la letra θ con el campo eléctrico uniforme. Muy bien, entonces observamos que el número de líneas que atraviesan el área A es igual al número que atraviesa el área A sub 1. Por ejemplo, si observamos la figura 2 que aparece en su pantalla en esta presentación, podemos observar que el plano al que se refiere la superficie no es perpendicular a la línea de campo. Y si nos fijamos, entonces aparece un área sub 1, que es igual al área por el coseno del ángulo. El ángulo que forma entre las líneas de campo y la superficie que lo contiene. Las líneas de campo que representan un campo eléctrico uniforme que penetra un área A. Entonces eso es bien interesante de estudiar. Muy bien, entonces, ya que el número de líneas que atraviesan el área A1, si ustedes observan ahí en la figura número 2, es el mismo que pasa a través del área, el flujo a través del área perpendicular es el flujo que pasa a través del área y se conoce pues como un campo eléctrico y lo calculamos como la densidad de campo eléctrico por el área o la superficie y lo vamos a multiplicar por un coseno del ángulo. Eso es entonces lo que tenemos como introducción a flujo eléctrico en una superficie que es perpendicular a las líneas de campo y en una superficie que no es perpendicular y debemos que multiplicar por el coseno del ángulo según la forma de la superficie. Muy bien, si continuamos entonces con el estudio de las líneas de flujo, el flujo eléctrico es proporcional al número de líneas de campo eléctrico que penetran en la superficie. Repito una vez más, el flujo eléctrico es proporcional al número de líneas de campo eléctrico que penetran en una superficie. Entonces, si la superficie en cuestión no es perpendicular al campo, el flujo que pasa a través de él debe ser
menor que la resultante si se utiliza la ecuación E por A. Muy bien, lo anterior es comprensible si se toma en consideración entonces la figura número 2 de nuestra pantalla, donde la normal en relación con la superficie A forma un ángulo. Esto entonces tenemos que tenerlo muy en claro. Bueno, yo creo que ya a partir de esto pues ya podemos dar una definición de flujo eléctrico, ¿verdad? Alguna definición muy elaborada, muy matemática, podríamos decir que el flujo eléctrico es una integral de superficie, lo que significa que debe ser evaluada sobre la superficie en cuestión. Repito, la definición de flujo eléctrico debe ser evaluada sobre la superficie en cuestión. En general, el valor del campo eléctrico depende tanto del patrón de campo como de la superficie. Muy bien, continuamos entonces con nuestra presentación. En la siguiente vemos un ejemplo del enunciado de un caso de flujo eléctrico. Flujo a través de un cubo, dice el ejemplo, un campo eléctrico normal E orientado en la dirección X en el espacio vacío, y nos piden encontrar el flujo eléctrico neto a través de la superficie de un cubo con arista L, orientado como se muestra en la figura. Entonces en la figura nos muestra un cubo y hay un campo eléctrico uniforme E. Uniforme significa que hay muchas líneas de campo que van separadas a la misma distancia, orientados en una dirección X. Y en la figura pues nos aparecen ahí varios datos, ¿verdad? Los datos del campo eléctrico, los datos de los lados del cubo. Y pues en la solución, ya que nos piden encontrar el flujo eléctrico neto, pero ¿cómo lo calculamos? Entonces examinamos con cuidado la figura y observamos que las líneas de campo eléctrico pasan perpendiculares a través de las dos caras y son paralelas a las cuatro caras restantes, ¿verdad? Entonces, al observar cuidadosamente esa figura, vemos que las líneas de campo eléctrico pasan perpendiculares a través de dos caras y son paralelas a las cuatro caras restantes. Entonces, que estudiemos la ley de Gauss y las superficies cerradas que la rodean. En la siguiente presentación observamos tres figuras y son superficies cerradas. Observen que en cada una de las superficies que tienen diferentes formas hay una carga. En la primera tenemos una superficie gaussiana, es esférica de radio R que rodea una carga puntual que le llamamos Q. En la segunda figura aparece una superficie cerrada también de diversas formas que rodean también una carga Q. Sin embargo, en la tercera figura aparece una carga puntual localizada fuera de una superficie cerrada. Pero ¿qué más información podemos tener de estas tres figuras que aparecen ahí? Aquí nos introducimos entonces a la ley de Gauss. La ley de Gauss entonces se describe como una correspondencia de tipo general entre flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada. Repito, la ley de Gauss se describe una correspondencia del tipo general entre el flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada. Con frecuencia a esta superficie cerrada les denominamos superficie gaussiana, por Gauss, ¿verdad? Y la carga cerrada en la superficie. Entonces, esta correspondencia, conocida como ley de Gauss, es de importancia fundamental en el estudio de los campos eléctricos. Supongamos de nuevo una carga puntual positiva Q, ubicada en el centro de una esfera de radio R, como lo vemos en la figura número 1 de nuestra diapositiva. Sabe que la magnitud del campo eléctrico en todos los puntos de la superficie de la esfera es la constante de proporcionalidad por la carga dividido dentro de la distancia que la separa elevado al cuadrado. Las líneas de campo están dirigidas radialmente hacia afuera y por tanto son perpendiculares a la superficie en todos los puntos. Es decir, en cada punto de la superficie el campo eléctrico es paralelo al vector diferencial de área, que representa un elemento del área local diferencial de área que rodea el punto en la superficie. Muy bien. Entonces en esas tres figuras nosotros podemos ver en la primera figura una superficie gaussiana esférica de radio R que rodea una carga puntual Q. Cuando la carga está en el centro de la esfera, el campo eléctrico es normal a la superficie en todos los puntos y de magnitud constante. En la siguiente figura
vemos superficies cerradas de diversas formas que rodean una carga Q. Tienen diferentes formas todas esas superficies cerradas. El flujo eléctrico neto es el mismo a través de todas las superficies. Y en la tercera figura vemos una carga puntual localizada fuera de una superficie cerrada. El número de líneas que entran a la superficie es igual al número de líneas que salen de la misma. Observamos entonces esas superficies cerradas y pues cómo se interpreta cada una de ellas. Tenemos un ejemplo conceptual. Y el ejemplo conceptual dice, flujo debido a una carga puntual, una superficie gaussiana esférica rodea a una carga puntual Q. Y nos dicen, describa qué le sucede al flujo total a través de la superficie si A, la carga se triplica, B, se duplica el radio de la esfera, C, la superficie se cambia a la forma de un cubo y D, la carga se mueve a otro punto dentro de la superficie. Bien, entonces tenemos ahí las soluciones. ¿Qué pasa si se duplica? Entonces, en el punto A, la carga, perdón, se triplica. Entonces, el flujo que pasa a través de la superficie se triplica, ya que el flujo es proporcional a la cantidad de carga dentro de la superficie. Y así tenemos las soluciones de ese ejercicio que nos solicitaron. Les animo entonces a resolver las preguntas de la semana. La semana número 10, el flujo eléctrico es proporcional al número de líneas de campo eléctrico que penetran una superficie. Es la pregunta número 1. Debemos contestar verdadero o falso. La ley de Gauss dice que el flujo eléctrico neto a través de cualquier superficie gaussiana cerrada es igual a la carga neta dentro de la superficie dividida por el campo. También respondemos falso o verdadero y así la tercera también. Les animo entonces a que estudiemos esta ley fundamental dentro de el estudio de los campos magnéticos y haremos muchos ejercicios en la clase magistral y entonces nos vemos pronto en la siguiente clase.